Artigas y Pasaje Bolívar, teléfono 384-38-6200. Bueno, recordá que Caserito desde temprano, desde las 7 de la mañana ya te ofrece el desayuno a un muy buen precio, solamente 3.000 pesos. Caserito abierto hasta las 12 de la noche, puedes comer, almorzar, podés merendar, podés cenar. Caserito en sus 2 sucursales aquí en la capital. Me voy a conversar ahora estoy en línea con Nadine Argañarás, es doctor en economía, consultor económico, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Hoy en estos días vamos a empezar a discutir mucho sobre el tema impuestos y demás, y está bueno conversar con Nadine. Hola, ¿cómo estás? Buen día, Nicolás te está saludando. ¿Qué tal, Nicolás y equipo? Buen día, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Un gusto. Se va a empezar a discutir la reforma impositiva en la República Argentina, y veía que desde el instituto han publicado un trabajo ahí que lo leí en Infobae sobre que los argentinos pueden pagar hasta 49 tributos distintos en un año. Sí, nosotros desde Yaraz, todos los años publicamos un vademecum tributario argentino, que lo hacemos allá por mayo, junio, donde identificamos los distintos tipos de tributos que hay en Argentina, es decir, los distintos tipos de impuestos, de tasas, de contribuciones, etcétera, de alguna manera para identificar la diversidad que existe, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que cada argentino paga ese número de impuestos que nosotros identificamos, sino que son distintas alternativas que existen en Argentina. Y esa medición de este año nos dio 155 tributos, sumando todo, ¿no es cierto?, esta diversidad, con una disminución respecto al año pasado, porque viste que este año no está el impuesto país, y con una suba porque en algunas ciudades del país se creó lo que se llama la tasa Uber, ¿sí?, que es una tasa municipal al uso de los sistemas de movilidad, ¿no es cierto?, con aplicaciones. Eso sería de alguna manera el conjunto de tributos que hay en Argentina. Y después lo que hacemos, más cerca de fin de año, es hacer lo mismo, pero para una persona humana, es decir, ya pensando en una persona humana, en distintos perfiles de consumidores, ¿cuántos tipos de tributos puede llegar a pagar en el año? Y después hacemos lo mismo con las pymes, es decir, una pyme, ¿cuántos tipos de tributos puede llegar a pagar en el año, ya siendo más específicos? Esto que vos decías se refiere al de personas humanas, donde nosotros trabajamos con 3 perfiles de personas, ¿no es cierto?, que van de un ingreso menor a un ingreso mayor, y de consumos más bien esenciales a consumos más suntuarios, ¿no es cierto?, o sea, a medida que mayor ingreso tiene. El perfil de menor ingreso, en el caso que no fume la persona, puede pagar en Argentina al menos 21 tributos al año. Insisto, estamos considerando lo habitual, ¿no es cierto? Porque si uno va y saca el carnet de conducir en el año, también tiene que pagar una tasa y demás. Eso no está considerado. Acá es lo habitual: el consumo de alimentos, el consumo de luz, el consumo de gas, el pago de la patente del auto, etcétera. Y si te vas al perfil 3, no fumador, puede pagar hasta 46 tributos, al menos 46 tributos en el año. Si la persona es una persona que fuma, se le suman 3 tributos, que son 3 tributos que existen a nivel nacional, o sea que en ese caso el perfil de mayor ingreso y de consumo más diversificado puede llegar a pagar al menos 49 tributos en el año. En este caso 28 tributos son nacionales, 7 son provinciales y más o menos 14 son municipales, ¿sí? Un punto interesante en relación a lo que vos decías de que se van a empezar a discutir estas cuestiones, tiene que ver con el hecho que un tributo sea nacional no implica que la recaudación va solo a manos del gobierno nacional, porque digamos el IVA es coparticipable, el impuesto a las ganancias es coparticipable con las provincias, entonces digamos no quiere decir que lo que uno le paga a un nivel de gobierno sea financiamiento solamente de ese nivel de gobierno. Esta es la realidad, nuestro criterio, que tiene, ¿no es cierto?, la diversidad de tributos que existen en un país como Argentina, que tiene 3 niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal.
no sé si has podido ver parte del proyecto del gobierno, pero a grandes rasgos, ¿qué pensás de la reforma tributaria para la República Argentina? Mira, no hay un proyecto del gobierno aún disponible para analizar, simplemente son menciones que han hecho algunos funcionarios que hablan de simplificación, entiendo que hablan de bajar cantidad de tributos, habrá que ver, digamos, porque la potestad de Nación está solo sobre Nación, ¿no es cierto? Nación no puede cambiar la cuestión tributaria ni provincial ni municipal. En ese caso necesitas acuerdo, necesitas consenso, necesitas una ley, ¿no es cierto?, que te permita coordinadamente avanzar en esa línea. Lo que sí está claro, que para el gobierno nacional, la eliminación de impuestos, de tasas, etcétera, tiene que ser financiada con una baja del peso del gasto público. Y ese es un tema relevante, ¿no es cierto?, porque la única manera que vos tenés que una baja de impuestos te sea sostenible en el tiempo es que vos paralelamente bajes el peso que tiene el gasto público en la economía. Si eso no sucede, es probable que vos al tiempo ya empezás a generar alguna otra cuestión para financiar ese nivel de gasto que no bajó, ese peso relativo del gasto. Esto ha pasado otra vez en Argentina, que se han hecho acuerdos, se han hecho consensos, y luego, ¿no es cierto?, con el correr de los meses, o a un año y medio, ya alguno empieza a buscar salir del acuerdo, ¿no es cierto?, porque no se bajó el peso del gasto. Entonces, por lo menos el gobierno nacional ha manifestado y lo sostiene, ¿no es cierto?, que la vía que se tiene para esto es bajar el peso del gasto. O sea, que si las provincias lo tienen que hacer. Claro, si uno mira el año 2024, bajó el peso del gasto público en Argentina 7 puntos del Producto Bruto Interno, o sea, una baja significativa para lo que es Argentina, muy grande. 4 puntos, digamos, fueron Nación y los restantes 3 puntos entre provincias y municipios. Este año Nación está volviendo a bajar el peso del gasto porque tiene que financiar la eliminación del impuesto país que le pegó directamente a Nación por ser no coparticipable. Hay que ver cómo terminan las provincias con el peso del gasto, si es que el gasto vuelve a bajar un poco este año o no solo no baja, sino que termine subiendo. Eso, digamos, es esencial para pensar una reforma sostenible en el tiempo hacia adelante. Yo creo que el gobierno nacional va a buscar esa línea de financiamiento, ¿no es cierto? Porque con una reforma tributaria, si vos cambias un impuesto, lo sustituís por otro y demás, podés tener ganancias de eficiencia, podés tener ganancias puntuales, pero no vas a tener un cambio significativo del costo impositivo, ¿sí? El cambio significativo del costo impositivo lo vas a tener en la medida que paralelamente hay una baja del peso del gasto público. O sea que esa es una gran discusión que va a venir o se debería venir en Argentina, no solo con la reforma tributaria, sino ya con la discusión actual del proyecto de presupuesto 2026, sí. Porque ya hay cuestiones ahí, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esto. Bueno, está claro que la reunión con los gobernadores y demás tiene que ver con esto, ¿no? Bajar el gasto público es, no le va a gustar a nadie, ¿no? Porque al fin y al cabo es, no sé, menos funcionarios, tenés que sacar funcionarios, tenés que sacarle, acá en La Rioja lo veo, ¿no? Sacarles camionetas a los funcionarios, sacarles secretarios, sacarles subsecretarios. O sea, digamos, hay cuestiones de fondo que hay que discutir, por ejemplo, la obra pública. Sí. Si no va a haber obra pública, bueno, esa infraestructura alguien la tiene que hacer, ¿no es cierto? Porque un país no funciona sin infraestructura. O sea, alguien tiene que hacerla, entonces tendrá que ser el privado, pero no toda obra puede ser hecha y financiada por privados. Hay cuestiones que son de bien público. O sea, es toda una discusión de fondo que, si se quiere, se debería dar para que el camino que se busque y quiera transitar sea un camino que se sostenga en el tiempo. Y una de las cuestiones básicas que tiene que tener una reforma tributaria, por ejemplo, es que sea algo posible, ¿sí? Si se plantea algo ambicioso y algo, viste, es muy difícil que después se termine logrando. Entonces hay que plantear algo posible donde sí o sí deberían estar los 3 niveles de gobierno actuando coordinadamente, porque yo siempre planteo una cosa que es muy, muy básica. Si un nivel de gobierno, vamos a poner el ejemplo,
las provincias, ¿no es Sí. cierto?, bajan un impuesto, pero viene la nación o vienen los municipios de esa provincia y suben otro impuesto o suben una tasa, el contribuyente de esa jurisdicción sigue igual, ¿no es cierto?, sigue teniendo la misma carga tributaria. Lo Totalmente. que cambió fue Sí, sí. a dónde va. Entonces, si no se hace algo coordinado, el espacio fiscal que libere un gobierno que avance en bajar impuestos puede ser ocupado por otro. Entonces no logras el efecto que querés lograr, que es bajar el costo impositivo y de esa manera incentivar la actividad privada, y lo único que hiciste fue un cambio de manos de recaudación y quizás un esquema más distorsivo todavía. Entonces es esencial que haya una coordinación. Y nadie... entiendo que sí, de eso se tiene que empezar a hablar digamos, entre nación, provincias y además con municipios. Y te consulto sobre una de los trascendidos, indica que bueno, el gobierno quiere bajar el IVA para nación, trasladárselo parte de ese IVA a las provincias y que bueno, que las provincias obviamente bajen sus impuestos, entiendo yo, ingresos brutos y demás. ¿Eso lo ves viable? Eso nosotros hicimos un estudio hace un tiempo Sí. en base a una declaración que hizo el ministro de Economía, por eso te digo, no hay un proyecto escrito, digamos, hasta que no esté un proyecto escrito uno no va a poder analizar profundamente la cuestión, Sí. pero en base a una idea que el ministro dio hace unos meses, nosotros hicimos un análisis, y bueno, si el gobierno quiere, por ejemplo, que las provincias avancen más bien a un criterio devolutivo, ¿qué quiere decir esto? Que cada provincia se financie como pueda, en el sentido de que, bueno, yo me quedo con la parte de IVA que me toca y ustedes pongan el IVA que ustedes quieran, digamos, por así decirlo, la alícuota que ustedes consideren adecuada. En ese análisis, solamente en 6 jurisdicciones, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Neuquén, Buenos Aires y Cava, solamente en esas 6 jurisdicciones a nosotros nos daba que se podía mantener o inclusive bajar la alícuota de IVA del 21%. Y en las 18 restantes, la alícuota de IVA tenía que subir. O sea, en algunas al 26, al 27, en otras hasta el 40%, si es que la jurisdicción pretende mantener el financiamiento actual que hoy le da la coparticipación del IVA. No sé si se entiende el... Sí. A ver, La Rioja, para poner ejemplo, La Rioja recibe aproximadamente 100.000 millones mensuales de coparticipación. Si le trasladan el IVA a La Rioja, no puede mantenerlo al 21%, tiene que subirlo para recaudar esos 100.000 millones. Bueno, hicimos el análisis, La Rioja era una de las jurisdicciones que se verían de alguna manera más perjudicadas con un esquema de este tipo. La alícuota era muy alta, no recuerdo ahora el número, pero era muy alta. Y obviamente esas reformas no van a tener, va a ser difícil que salgan, ¿no es cierto? Porque cada provincia tiene 3 senadores. Entonces, digamos, las provincias perjudicadas de alguna manera van a hacer valer esa situación en el Senado. O sea que, insisto, acá la clave es encontrar un consenso, encontrar una línea posible, porque imagínate que no vas a tener, ¿no es cierto?, una provincia con un IVA del 40%. O sea, sería es una cosa imposible, ¿sí? Es algo inviable. O sea, lo que va a pasar es que esa provincia va a perder financiamiento, y a lo mejor lo va a buscar de otro lado. Bueno, todo eso sería esencial que se coordine bien. Bueno, y pero se pueda... vos me decís que un IVA del 40% sería ilógico, pero hoy en promedio... No te digo ilógico, te digo que sería por difícil. ejemplo, te generaría un incentivo a elevación enorme, ¿no es cierto? Porque quien vende en negro va a tener va a haber más directamente en un solo impuesto va a tener una ganancia por evadir enorme. Hoy Si bien la carga no es tan distinta, pero lo es sumando IVA, ingresos brutos, tasa municipal. A eso quería ir. Hoy la pero suma. Bueno, hoy tenés 3 niveles de gobierno. Si vos pones solamente un impuesto al 40%, es muy difícil, digamos, que ese impuesto no te genere, entre otras cuestiones, un nivel de evasión alto, que tengas que tener mucho foco en eso. Pero está bien, pero Nadine, pero me está reconociendo entonces que sumado ingresos brutos y las tasas municipales estamos llegando al 40% de impuestos en provincias como La Rioja. No sé en La Rioja, no conozco el caso de La Rioja. En promedio de país, vos tenés hoy, si vos querés sustituir ingresos brutos, por un IVA tenés que poner una alícuota, según un estudio que hicimos, del 32% promedio. Bien, ¿sí? bien. O sea, lo que te estoy diciendo no es que la carga no es esa, sino que
digamos, una carga concentrada en un impuesto puede generarte un incentivo a evadir que hoy a lo mejor es menor cuando está distribuido entre 3. Sí, que está Pero escondido. Son cuestiones que hay que discutir, claro, porque la carga hoy es alta, está, o sea, no hay duda. Sí, la carga de todos modos está. Y por eso también tenemos tanta informalidad, por eso tenemos tanta evasión en la República Argentina. Tiene que ver con esto también, ¿no? Que la carga existe. Sí, por eso yo insisto con un punto. El punto clave acá es si va a bajar el peso relativo del gasto público en la economía o no. Coincido plenamente. Ese es el punto. Si no va a bajar el peso relativo del gasto público en la economía, que no quiere decir que tenga que bajar el gasto, sino que el gasto crezca menos que lo que crezca la economía, y para eso tenés que tener un buen esquema para que crezca la economía. Digo, esto que digo no quiere decir que tiene que bajar el gasto, tiene que bajar el peso del gasto en la economía. O sea que si la economía crece, el gasto tiene que crecer menos. Digamos, es muy difícil que una reforma te genere un fuerte impacto en el costo tributario. Eso para mí es algo básico. Entonces, y obviamente que acá está la cuestión política compleja de Argentina, ¿no es cierto? Con 24 jurisdicciones, con 2.000 municipios y con un gobierno nacional. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, es interesantísimo lo que hemos hablado con Nadine Argañarás, porque él plantea